Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Olivier Soumamis, especialista del management intercultural. Antes de empezar el tema de hoy, van a ver, es un tema interesante. Para ayudarlos, les recuerdo que esos videos es para ayudarles en la preparación de sus viajes, más de viajes de sus proyectos de vida, de ir a vivir en otro país. Cambiar de país es cambiar de vida, es un cambio fuerte en una vida que merece prepararse, y esos videos pues sirven a eso, ¿no? A hacerse las buenas preguntas, a ver si estamos listos en esa nueva aventura de ir a vivir en otro país. Así que bueno, o sea, son videos que les permite ayudarlos en la preparación de su nuevo proyecto de vida. Y antes de empezar con el tema de hoy, los invito, como siempre, a suscribirse al canal y de dar clic en la campanita. Así recibirán las notificaciones de los videos que subo cada semana. Cada semana subo un video nuevo con un tema nuevo. Y son temas que los ayudarán en su preparación. De hecho, los invito, para los que no vieron los videos anteriores, de dar un tour en el canal y que vean los distintos temas que ya se hicieron. Ahora, el tema de hoy el tema de hoy lo voy a llamar así: el proceso intelectual de la adaptación. O sea, para optimizar su proyecto, o sea, para optimizar su integración, su adaptación cultural en el país donde van a ir, el que sea, eso es aplicable a cualquier país. Hay un proceso intelectual. Así que les voy a explicar las etapas de ese proceso para que cuando lleguen en el país se adapten más rápidamente y mejor, más profundamente. Entender la cultura local es un proceso. Así que la primera etapa de ese proceso es, pues, decido ir a vivir en un país extranjero, pues primero debo conocer ese país. Así que antes de cualquier cosa, debo, y hoy en día con internet, las redes sociales, etcétera, YouTube para ver ese país, es muy fácil. Así que la primera etapa es investigar, tener información sobre ese país, cómo es. Así que hay que buscar información sobre la geografía, los climas. Es importante, por ejemplo, los climas, no equivocarse. Por ejemplo, hay muchos franceses que quieren ir a Canadá, a Quebec, porque hablan francés, y se fueron de vacaciones en verano y es muy bonito, Montreal, muy bonito, etcétera. Y toman sus cafés en las terrazas y es muy agradable, el clima es agradable, etcétera. Y deciden, bueno, cuando regresan a Francia, les gustó tanto que deciden irse a vivir a Montreal y empiezan a hacer los trámites de las visas, etcétera, encontrar un trabajo. O sea, lo hacen todo para hacerlo y se van. Y se instalan allá y ya tienen un trabajo y llega el primer invierno. Y las estadísticas dicen que la mitad de los franceses que se instalaron no aguantan el primer invierno, que es muy largo y muy frío, muy duro, y la mitad de los franceses se regresan. Así que, por ejemplo, si van en un país donde hay un clima muy duro, que sea mucho frío, mucho calor, mucha humedad, etc., es de ir cuando este clima es el más duro. O sea, a ver si aguanto vivir en un país donde hace durante 8 meses menos 20, menos 30. A ver si aguanto vivir en un país donde casi todo el año hace 40, 45 y con 100% de humedad, por ejemplo, ¿no? O un calor muy seco, por ejemplo. Debo vivirlo para saber si soy capaz de asumir eso. Así que tener información a nivel geográfico, a nivel del clima. Hay países donde hay mucha lluvia, así que puede ser pesado vivir en un país donde hay mucha lluvia, ¿no? También tener información a nivel social, cómo viven, cómo es la sociedad, cómo viven. ¿Es fácil relacionarse o no? Hay países muy abiertos, los países latinos. Mi casa es tu casa, como dicen en México. Pero hay países como en Francia donde es mucho más difícil, es más cerrado.
entrar en las casas de la gente casi imposible si no conozco a nadie. Así que, o sea, o tomará mucho tiempo. Así que tener esa visión, ¿no?, de las reglas sociales y la política, la economía. O sea, si voy a buscar un trabajo, pues mejor estar en un país donde la economía funciona bien, que no estemos en ese país en recesión, por ejemplo, porque eso quiere decir que va a ser más difícil encontrar un trabajo. Así que hay que investigar todo eso, ¿no? Así que esa primera etapa es conocer el país, buscar información sobre todas las facetas del país, economía, política, turismo, el turismo que hay que hacer en ese país, la vida cultural, la vida social, si es peligroso o no, hay países más peligrosos que otros, o sea, etcétera. Tener esa visión la más amplia y global posible para uno, eso es en casa, ¿no? Después yo siempre aconsejo, no puedes decidir de ir a vivir en un país sin jamás haber puesto los pies en ese país. O sea, hay que sentir las cosas, también hay un feeling con un país, te sientes bien o no tan bien, o tienes miedo, etc. Así que una vez que ya tengo información, esa información me gusta, me atrae, pues sí, es ir o sea, unas vacaciones, pero yo diría unas vacaciones en verano y a otro momento cuando, por ejemplo, el clima es muy duro, ¿no? Que sea mucho calor, mucho frío, pero es muy duro. A ver cómo lo vivo, a ver si vivir con 5 suéteres y un abrigo y guantes, bufandas, y si lo voy a aguantar tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo. Así que ir primero, ¿no? Pero la primera etapa es tengo la información, busco información, tengo esa información. Después la segunda etapa de ese proceso para más tarde adaptarme al país es porque tengo esa información que voy a entender al país. O sea, ¿qué es lo que hace que voy a entender al país? Pues es porque ya leí mucho, vi documentales, vi videos, leí mucho sobre el país y eso hace también otro punto importante, la historia, leer sobre la historia. La historia explica mucho del comportamiento de la gente de cualquier país hoy. ¿Por qué los locales son como son? Pues por la historia que tuvieron. Así que para entender un país hoy, en 2022, también es importante conocer un poquito de su historia. Pero es porque tengo toda esa información, he leído, me he documentado, he investigado mucho sobre todas las facetas del país, que ya lo entiendo el país, ya entiendo cómo funciona la gente en este país, cómo se relacionan, cómo funcionan, cómo piensan, etcétera. O sea, y una vez que entiendo el país, la tercera etapa, la primera etapa conozco, la segunda etapa entiendo, y entiendo porque tengo la información, porque conozco, ¿ok? El hecho de conocer me hace entender a ese país, y es porque lo entiendo que lo puedo aceptar. Pero no es porque forzosamente que entiendo el país, que acepto. Esa es la etapa más difícil. Una vez que tengo la información, voy a pasar de conozco a entiendo relativamente fácilmente, ¿no? Tengo la información que me hace entender cómo funciona ese país. Ahora, pasar de entiendo a aceptar como son, es decir, aceptar las diferencias, es aceptar a los demás, a la gente de este país, como son. Es decir, que no soy yo quien va a llegar en ese país y que va a cambiar lo que no me gusta. No, lo que no me gusta va a estar y voy a tener que vivir con eso también. Por eso es un punto importante, es que cuando voy a vivir en un país extranjero, en cualquier país del mundo, voy a ganar sobre algunos puntos en relación con el mío. Es decir, hay puntos culturales que para mí van a ser mucho mejor en ese país de expatriación que en el mío, pero también va a haber otros puntos donde voy a decir, no, es mucho mejor en mi país sobre esos puntos que en este país, el país de expatriación. Pero no voy a poder cambiarlo, porque eso no soy yo que va a cambiar a los locales, soy yo quien va a tener que adaptarme a lo bueno y a lo menos bueno, a lo que me molesta un poco. Y hay forzosamente cosas que les va a molestar, al igual que hay muchas cosas que les va a encantar. Si escogieron ese país es porque ya hay una atracción con ese país.
pero no será al 100%. Siempre hay puntos que nos molestan. Así que pasar de entiendo porque ya tengo toda la información, entiendo y pasar a aceptar, pues se puede hacer rápidamente, puede tomar mucho tiempo o jamás. Puedo hacer, me doy cuenta que no, este país no es para mí, porque justamente sus valores, su comportamiento, su manera de pensar no me corresponde. Para ir a vivir en un país extranjero, no todos estamos hechos para ir a vivir donde sea. De turismo podemos ir a vivir, no a vivir, a turistear, podemos ir a turistear en cualquier país del mundo. Pero para ir a vivir, ya no me instalo, dejo mis maletas y ya vivo ahí, no estamos todos hechos para vivir donde sea. Hay países súper organizados, estructurados, los países germánicos, Suiza alemánica, Austria, los países de Europa del Norte, todo es cuadrado, todo es planificado, estructurado. Hay gente que está hecha para vivir en un mundo así muy cuadrado y estructurado y organizado. Y hay los países emergentes, América Latina, África, Asia, donde las cosas son más, entre comillas, más caóticas. No todo el mundo está hecho para vivir en un mundo caótico. Yo, por ejemplo, yo francés, pues me siento bien en México y aún si me voy a quejar porque soy francés y que tengo que quejarme como francés, pero ese caos me conviene. No vivimos así en América Latina o en México en particular. Eso es Alemania, es los países organizados, etcétera. Todo está planificado, todo va a pasar como previsto, todo funciona así. En los países emergentes vivimos así, hacemos las montañas rusas emocionalmente. Hay buenas noticias, malas. En un día tenemos buenas sorpresas, malas sorpresas. O sea, hay más vida, vamos a decirlo así, ¿no? Pero no todo el mundo está hecho para vivir en un mundo súper cuadrado o en un mundo más caótico. Hay que conocerse. Por eso es importante ese proceso. Voy a buscar la información. Entiendo que ese país es más caótico o entiendo que ahí todo es cuadrado, planificado, hay que prever todo, nada es espontáneo, etcétera. Y saber, conocerse para saber en qué molde cultural puedo entrar, ¿no? Así que una vez que tengo esa información, entiendo y una vez que entiendo, puedo aceptar. Una vez que acepto, la última etapa es me adapto. Si acepto, me voy a adaptar fácilmente. Si no acepto, va a ser difícil la adaptación. Así que es por eso este proceso es importante de hacerlo para darse cuenta, o sea, darse cuenta del esfuerzo de adaptación que tendré que hacer para vivir bien mi experiencia. Así que les hago el proceso, conozco, tengo la información. Porque tengo la información, entiendo al país. Y es el hecho de entender al país que hará que eventualmente podré aceptar a la gente como es. ¿Okay? El punto es que tengo que aceptar a la gente como es. Así que aceptar las diferencias. Y una vez que sí acepto realmente las diferencias, me podré adaptar mucho más fácilmente. Para que el proceso sea aún más claro, se lo voy a hacer al revés. Si lo hacemos al revés, las cosas son aún más claras. No puedo adaptarme a lo que no acepto. Y no acepto lo que no entiendo. Y no entiendo lo que no conozco. ¿Okay? Es el proceso al revés. Acepto, entiendo. No, perdón. Conozco, perdón. Conozco, entiendo, acepto, me adapto. Pero no me puedo adaptar a lo que no acepto. Y no acepto lo que no entiendo. Y no entiendo lo que no conozco. Así que ahí tienen ese proceso intelectual, el proceso de adaptación. Si hacen eso antes de irse, preparando su viaje, optimizarán su adaptación una vez que estarán en el país. ¿Ok? Pero si no preparan su viaje, van a vivir choques culturales que pueden ser muy fuertes. Así que o sea, no van a evitar los choques porque en ese tipo de experiencia siempre hay choques culturales, pero podemos minimizar ese choque, que no sea demasiado brutal el choque, que no sea demasiado fuerte para sobrevivir al choque, ¿no? Siempre hay diferencias que nos sorprenden, que no habíamos previsto, pensado, y que vamos a tener que vivir, y bueno, pero más preparo mi viaje, pues más puedo reducir
esos choques. ¿Ok? Bueno, pues eso era el tema de hoy. Espero que les interesó, espero que los ayudara en la preparación de sus viajes, donde vayan. Y bueno, pues los invito de nuevo a suscribirse al canal. No olviden de dar clic en la campanita para recibir las notificaciones. Y bueno, pues estamos en contacto y la semana próxima subiré otro video. Mientras, cuídense y que se la pasen rico. Hasta luego, bye.